Bueno, entremos en materia inmediatamente. Estamos ya esta semana cumpliendo 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro y yo quisiera que hiciéramos un balance. ¿Por qué? Porque el presidente Gustavo Petro prometió un cambio y esta semana justamente salió una encuesta donde la mayoría de los encuestados, el 70%, dice que no ha sentido un real cambio de todo lo que se prometió. ¿Usted cómo ve, digamos, comparando con esas promesas que se hicieron en campaña, lo que ha sucedido en estos 2 años? Joana, 2 años de Gustavo Petro, pues evidentemente se han sentido de manera que lo que hemos visto es que en vez de solucionar los problemas como los prometió, los ha agravado e incluso ha creado nuevos problemas. Gustavo Petro fracasó 2 años donde ya demostró que le quedó grande la presidencia, que perdió el control del país. Estos 2 años han estado prácticamente rodeados. O se podrían calificar como, primero, promesas inconclusas, incumplidas. 2, incapacidad para gobernar. Es evidente su gran incompetencia y la de su equipo de gobierno para gobernar. Y por último, hechos de corrupción. Así que ese cambio efectivamente nunca llegó. Ahora, ¿que Colombia necesitaba cambios? Sí, sin duda. ¿Que necesitaba transformaciones? Obvio, había problemas históricos que no se habían podido resolver. Pero también el gran problema de Gustavo Petro es su radicalización y sectarismo, es decir, su incapacidad para reconocer que había cosas que sí funcionaban. Y no hay nada más torpe que con el pretexto de cambiar lo que no funciona, destruir lo que sí sirve. Porque claro que había cosas que, vuelvo, repito, que había que mejorar, pero había otras que había que conservar. Y con ese capricho de Gustavo Petro, pues evidentemente arrasó incluso con las cosas que estaban funcionando. Y lo que hoy vemos es un país con problemas de inseguridad gigantescos, problemas económicos que afectan a la inmensa mayoría de colombianos, especialmente a la de menores ingresos, problemas de corrupción, un entramado asqueroso que ya hemos conocido poco a poco y solo es la punta del iceberg. Cada vez habrá más vinculados, habrá más noticias y si uno a eso le suma los problemas de diferentes sectores, pues la verdad es que fue un fracaso. Y Gustavo Petro renunció a gobernar, ahora se dedicó a hacer política, no en vano ante su fracaso lanza la constituyente que además no puede pasar, que su único propósito es aferrarse al poder con ella, no resuelve los problemas a propósito. Colombia, para resolver estos problemas de los que estamos hablando, los problemas de los colombianos, no necesita una constituyente, necesita un buen presidente. Y en ese sentido, pues terminaría diciendo que la cereza del pastel es un presidente ausente, incumplido y vago. Bueno, usted me mencionó varios temas, vamos a ir uno por uno. Primero, los escándalos. Estos 2 años han estado rodeados de varios escándalos. Estamos en este momento en el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pero no hay que olvidar que también hubo escándalo con el tema de Nicolás Petro, la financiación de la campaña y esos dineros que todavía no se sabe de dónde salieron, el tema de Laura Sarabia con Marelvis Mesa, el polígrafo, etcétera. Estos escándalos, a pesar pues de que han ocurrido, el presidente pues ha salido con algo y es que dice que a él no lo han dejado gobernar y que hay un golpe o pues un intento de golpe blando para sacarlo del poder. ¿Por qué cree que el presidente Gustavo Petro responde de esa manera y le cuesta tanto trabajo, digamos, admitir ciertos errores que han pasado pues durante estos 2 años? Joana, tú llevas años cubriendo política. Yo creo que no se me ocurre otro ejemplo de un presidente que a los 2 años diga no me han dejado gobernar o no he podido hacer nada y la gente pues prácticamente se lo acepte. Es más, el mismo Gustavo Petro cuando estaba en la oposición, en la primera oportunidad exigía resultados, cuestionaba, era absolutamente vehemente con los ministros y con los funcionarios. Y ahora es totalmente pasivo y entonces dice que lleva 2 años gobernando y que todavía pues, que hay que tenerle paciencia. Perdón, la gente no tiene, el hambre no da espera, la pobreza no da espera, la inseguridad no da espera, el microtráfico no da espera. Es vergonzoso que Gustavo Petro pida paciencia. ¿Paciencia a quién? Si los colombianos hoy están sufriendo por cuenta de él, de su incapacidad. Pero el punto central es que Petro ya lleva 2 años gobernando y no se le pueden aceptar más excusas. Tú lo conoces bien, incluso en esa época conversábamos tú y yo. Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Y Gustavo Petro repite la historia, busca con una conducta absolutamente infantil lavarse las manos, evadir su responsabilidad, responsabilizar a terceros de lo que realmente es su, digamos, responsabilidad. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es un presidente que no asumió nunca ni las funciones de gobernante ni la responsabilidad de líder. Y eso es lo que estamos viendo. Y él busca tener ese discurso de no me dejaron gobernar un poco para cubrirse con su base radical, para decirles de alguna manera,
darles un argumento para que sigan creyendo. Ahora, a eso le agrego dos cosas. La primera, él no le interesa el cambio. El cambio lo utiliza como una estrategia, no como un propósito. Él necesita mantener viva la expectativa de que algo va a suceder para mantener a las personas apoyándolo. Pero no le interesa materializarlo porque vuelve y juega. Lleva 2 años gobernando y no lo ha hecho. Ejemplos concretos. La pensión. Dice que para darle pensión a las personas mayores tenía que ser una reforma pensional. Falso. A las personas vulnerables se podía ampliar el programa de Colombia Mayor desde el primer año, y ofrecerle a las personas que hoy ya están recibiendo, más o menos 700.000 personas mayores están recibiendo una mesada, una transferencia económica, podrían haber sido las 4 millones, si él hubiera tenido voluntad. Segundo, la salud. Dice que había que hacer una reforma a la salud para llegar a las zonas dispersas. Hubiera podido hacer 1, 2, 5, 10 hospitales, centros de salud, no ha hecho ninguno. ¿Cuántas universidades ha hecho después de todo lo que ha dicho? Entonces, conclusión, lo que ha faltado es liderazgo, voluntad, capacidad, gerencia, etc. Pero el segundo punto es el tema de corrupción, que no puede seguir pasando desapercibido. Por mucho menos, Gustavo Petro incendió el país para casi quemar vivos a los funcionarios que estaban inmersos en este tipo de escándalos. Acusaba con el dedo, apuntaba a todos los funcionarios por cosas mucho menores a las que aquí están pasando. Y lo que hemos visto es que desde que comenzó Gustavo Petro ha estado inmerso en una serie de escándalos aterradores, unos más graves que otros. Desde la participación de su hijo en la financiación ilegal e irregular de la campaña, hasta el último escándalo de la unidad de riesgo, en donde lo que estamos viendo es que se están robando, pero de frente la plata, los impuestos de los colombianos, que a propósito es la plata para las personas más vulnerables que están en riesgo, para, 1, comprar apoyos en las reformas y 2, incluso para financiar guerrillas. ¿Hasta dónde le vamos a aceptar a Gustavo Petro que sea corrupto? Ahora que usted menciona el tema de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pues ahí también cabe una responsabilidad de los congresistas. Es decir, lo que estamos conociendo hasta el momento es que pues plata de la Unidad de Gestión de Riesgo se estaba destinando para unos proyectos para que los congresistas de la Comisión de Crédito Público le votaran lo que quería el ministro de Defensa. Pues obviamente hay un proceso que hay que cumplir y se tiene que demostrar, pero la Fiscalía misma ha dicho eso. El ministro de Hacienda. La Fiscalía misma ha dicho eso. Entonces, los congresistas, usted que está en el Congreso, pues también tienen una responsabilidad y no son congresistas solamente del pacto histórico, es decir, hay congresistas del partido de la U, hay congresistas que pues cuando empezó el gobierno de Gustavo Petro estaban haciendo alianza con el Partido Conservador, etcétera. ¿Usted cómo ve eso? O sea, porque todo el mundo dice es que así ha funcionado siempre el Congreso. Joana, yo quisiera primero aprovechar y decir que Gustavo Petro comenzó el 20 de julio con un discurso diciendo que pedía perdón por el nombramiento de Olmedo López. Y yo quiero insistir en que no podemos permitir que Gustavo Petro se lave las manos así de fácil. El gran responsable de este escándalo de corrupción es Gustavo Petro, porque además es el beneficiario final de la corrupción que está viviendo el gobierno hoy. ¿En qué sentido? Olmedo y Schneider, Joana, no se robaron una platica para irse a vivir a Miami o para comprarse un apartamento campestre, una casa campestre. No. Se robaron una plata para comprar apoyos, para apoyar los proyectos de su jefe, Gustavo Petro. Y adicionalmente para financiar unos grupos al margen de la ley, guerrillas, que están aliadas con el gobierno. Conclusión, alguien del alto gobierno les dio la orden. Y claro que el gran beneficiario es Gustavo Petro. Y no en vano los cuestionamientos al ministro de Hacienda, que además debería ya haber salido hace rato del gobierno, porque a propósito quedó expuesto que un ministro de Hacienda estaba pidiéndole a un subdirector de la unidad de riesgo una serie de contratos para los cuales además no tiene ningún tipo de facultad. Yo diría, es asombroso que le toleremos a Gustavo Petro lo que aquí está pasando. Ahora, frente a lo que tú planteas, tienes toda la razón. En estos tipos de hechos de corrupción hay dos lados y son igual de condenables, que a propósito me permite decir esto. La corrupción es totalmente reprochable desde cualquier lugar donde ocurra, de lo público o lo privado, y también desde cualquier sector político. Yo nunca he defendido un corrupto, ni siquiera aquellos que probablemente ideológicamente hubieran podido coincidir conmigo, por el contrario, me da asco la corrupción, y he demostrado que hacer política transparente sí se puede. Llevo ya 15 años en política y no tengo un solo escándalo de corrupción. Fui ejecutor de más de 3 billones de pesos y no tengo una investigación por esos recursos. Entonces, hacer las cosas bien sí se puede, y cuando no se roba, la plata alcanza.
El problema aquí es que de alguna manera se ha normalizado la corrupción, depende de dónde venga. No, 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 cero impunidad para los corruptos. Y a propósito hay que pedirle a las autoridades que corran para darnos soluciones, porque buena parte de la desconfianza de los ciudadanos es que no hay soluciones al final. Digamos, no hay soluciones o no hay repercusiones al corrupto, entonces el tema es, pero ¿qué importa si no pasa nada? Y frente a los partidos, será presidente de la justicia la que determine quiénes sí o quiénes no fueron cómplices de todo lo que aquí está pasando. Pero lo que tengo que decir con claridad es que el Centro Democrático no hace parte de ninguno de estos escándalos, pero en especial es el único partido que arrancó sin dudas en la oposición a Petro. Yo creo que eso hoy más que nunca hay que valorarlo. Es que, Johanna, uno no se le puede olvidar, cuando Petro arrancó, muchos partidos lo acompañaron, otros se guardaron silencio, estuvieron en la independencia, pero además, en general la sociedad de alguna manera le dio un compás de espera. Nosotros sabíamos desde el comienzo, nadie nos tenía que contar quién era Petro, ya lo sabíamos, y sabíamos desde el comienzo que le iba a hacer daño al país. Ahora hicimos una oposición decente, propositiva, sin hacerle daño al país. A cada crítica siempre la acompañábamos con una propuesta. Y Johanna, lo que es evidente es que nosotros hemos buscado hacer una oposición muy diferente a la que Petro hizo. Cuando Petro hizo oposición, le sirvió para llegar al poder, aquí está en la presidencia, pero le hizo un daño gigantesco a Colombia. Por ejemplo, el paro armado que promovió en mayo del 2021, que justificó, patrocinó, promovió. Nosotros, en cambio, somos conscientes que la oposición que hay que hacer es para evitar el daño que Petro puede hacer, pero al mismo tiempo construir un mejor país.